significa la palabra deidad? Amén. ¿Alguien estuvieron varios? ¿Alguien recuerda? Deidad. Leímos un versículo en la carta a los Romanos, dice, su eterno poder y toda su deidad, dice, se echa de ver desde al principio de la creación. Su eterno poder, todo eso se ve revelado a través de toda la creación. Es decir, que la existencia de Dios no se puede negar, es innegable. Todos nosotros somos producto más bien de una creación, no de evolución. No venimos de una evolución, como lo enseñó Darwin. Venimos bajo el plan y el precepto de Dios. Somos obra de la creación de Dios. Por esta razón, damos gracias a Dios porque realmente es una bendición poder darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y bueno, aprendimos este jueves pasado que la palabra deidad significa la misma esencia de Dios. Todo lo que tiene que ver con su presencia, con su poder, con su naturaleza. Es decir, que cuando hablamos de Dios, Dios no fue creado. El ateísmo enseña precisamente eso, que Dios no existe, que no hay evidencias, así lo dicen. Pero la palabra de Dios, el universo, nos habla y nos enseña que Dios es real. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos la adoran? Gloria al Señor. Así es que, pues bueno, yo les invito para que este próximo jueves podamos asistir una vez más para dar continuidad. Iniciamos con el primer tema que hemos titulado La existencia de Dios. ¿Cómo podemos probar que Dios realmente existe? Y hubo una referencia, pues yo diría muy desafiante, que tiene que ver con desafiar la duda, la interrogación. ¿Dios realmente existe? El diablo va a trabajar para poner en nuestra mente algo que llamamos duda. ¿Dios realmente existe? Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su mano. Bendito es Dios. Gloria a Dios. Yo espero que hoy entre nosotros no vaya a haber un problema, porque el jueves pasado aprendimos una lección demasiado desafiante. Y esa lección es de que todo lo creado, todo, hablando desde las plantas, desde los animales, el hombre, los ángeles caídos, los demonios, Satanás, los hombres de todas las edades, los faraones, los aztecas, los mayas, las tribus de África y las personas de la actualidad, todos creen en Dios. Los maleantes, los desalmados, los asesinos, el crimen organizado, la ola de demonios, todo el mundo cree en Dios. Eso lo aprendimos. O sea, es innegable que Dios no exista. El asunto ahora entre los cristianos, que somos nosotros, radica en que realmente le creemos a Dios. Eso hace la diferencia. Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, Dios es real. Y se puede demostrar con argumentos innegables. Este próximo jueves daremos la segunda parte para demostrar que Dios realmente existe. Yo creo y aseguro que cada uno de nosotros, yo me incluyo también con ustedes, incluimos a todos los hombres de la Biblia, en algún momento dado de su vida, hubo un dardo del diablo a su mente que vino a traer una situación bien tremenda que los tambaleó. ¿Realmente Dios existe? Usted se ha hecho esta pregunta cuando quizás le va mal o tiene un problema, una situación, o está en una situación de frialdad, de tibieza espiritual. Viene el diablo y siembra en tu vida
en tu mente una semilla llamada duda: ¿realmente Dios existe? ¿Y qué tal si Dios no existe y solamente estamos perdiendo el tiempo diciéndonos cristianos y al final de cuentas moriremos y ahí terminó todo? Esa es la duda que tenemos que refutar a través de la fe, la revelación y la palabra de Dios. Así es que Dios te bendiga. El próximo jueves te invitamos a venir a las 7 de la tarde. Dios les bendiga, mi hermano Adrián, para llevarnos en este tiempo de júbilo, de alabanza, porque hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. Dios te bendiga, mi hermano, con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a nuestro Señor. Dios, yo sé que estás aquí, Señor. Tu presencia llena este lugar. Gracias, gracias, oh Dios. Estamos, Señor, agradecidos. Gracias. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, tu dulce presencia, siento tu caminar. Mi Señor, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dígale al Señor: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y ser transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, y mi milagro recibiré y ser
esa linda y dulce presencia tuya. Gracias, gracias, gracias. Al mirar tu santidad, hermanos, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Vamos. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, sí Señor, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dígaselo. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Dígaselo, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dígaselo. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dígaselo cada día, Señor. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Porque cada día, oh Dios, necesitamos de ti. Porque no podríamos caminar, Señor, sin ti. Reconocemos, oh Dios Santo, que nuestro diario vivir necesita ser tú. Gracias, Dios. Hoy te decimos, hoy te rindo mi ser. Acá estoy tal cual soy, hable con el Señor. Y te vengo, oh Dios, a entregar todo de mí. Gracias. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, dígaselo, te alabo.
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Mientras haya aliento en mí, Señor, Dios, haz tu obra en nosotros, en mí, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Ven, Espíritu, ven, gloria a Dios, Espíritu Santo de Dios, que estás en este lugar. Gracias, gracias, oh Dios, bendito es tu nombre, oh Dios, gracias. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Todos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígaselo una vez más, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, sí, Señor, te quiero conocer. Cada día, oh Dios Santo, cada día te quiero conocer. Purifícanos, oh Dios, te quiero conocer. Purifícanos, llénanos más de ti, oh Dios Santo. Danos hambre y sed para buscarte cada día, oh Dios Santo. No importa, Señor Santo, cuán grande sea la tormenta, si tú vas con nosotros, oh Dios, ¿quién contra nosotros? Bendito es tu nombre, alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, pastor. Amén. Gracias a Dios. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu divina y gloriosa presencia.
Habla, Padre, en nuestras vidas y concédenos en este momento, Señor, la oportunidad de poder bendecir tu santo y bendito nombre. Oh Dios, estamos aquí para darte la honra y la gloria, para bendecirte y para decirte, oh Dios, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, te amamos. Oh Dios, estamos, oh Señor, enamorados de ti, oh Dios mío. Y en esta mañana queremos, oh Dios, elevar tu nombre en alto, adorarte, bendecirte, decirte cuánto, oh Dios, representas para cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas, oh Dios, ministra nuestro espíritu, oh Dios, toca nuestro corazón, aún Padre en esta hora, oh Dios, glorifícate, oh a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta mañana gloriosa. Qué bueno eres, Dios mío, qué maravilloso eres, qué glorioso eres, qué maravilloso eres. Porque nos has, Señor, traído para adorar y bendecir tu nombre, para poder, oh Dios, presenciar tu gloria, tu poder. Oh Dios, llénanos más y más de tu presencia. Oh, haz que tu iglesia, Señor, hoy pueda, oh Padre, entrar en ese mover de tu presencia. Que podamos, Señor, adorar y bendecir tu nombre y darte la gloria y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias porque estás aquí, Señor, para hablar a nuestras vidas, para bendecirnos y para llenarnos de tu dulce y gloriosa presencia. Gracias en este momento. Te pido, Dios, que tu palabra en esta hora, oh Señor, traiga el efecto que tú quieres, Señor, a nuestras vidas. Oh Dios mío, haz cambios en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, para transformar enteramente nuestro ser, desde nuestro interior hasta nuestro exterior, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este momento. Gracias por los que están aquí en esta hora. Gracias por todo tu pueblo en este momento aquí reunido. Oh Dios, yo te pido que nadie, oh Dios, salga vacío. Oh Dios, muestra tu poder, manifiesta tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga en esta ya tarde gloriosa. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Gracias damos a Dios. Quiero decirles que Dios les bendiga abundante y ricamente. Tomemos nuestras Biblias y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Si tiene su Biblia, vamos a leer. Bienvenidos todos los que están aún en sus hogares. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabe a Dios, hermano. Hay libertad de alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. Bendito es el Señor. Una vez más, segundo libro de Reyes. Y estaremos buscando en el capítulo 5. Bendito es el Señor. Gracias a Dios. Ahí tenemos la lectura para los que están en casa también. O si vas en este momento en un lugar, en nuestro hogar, acompáñanos a leer la bendita palabra del Señor. Segundo de Reyes capítulo 5. Y es el versículo, o los versículos 9 al 11. Hay libertad de alabar a Dios, hermanos. Hay libertad de bendecir al Señor. Cuando tengan su Biblia ya dispuesta, con un amén, alabamos al Señor. Voy a invitarles para que me acompañen a leer. Yo leo así y dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo salió a recibirlo. Amén. No.
Dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue muy enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El asunto que no sucedió eso. Pueden estar en sus lugares. Hay libertad de alabar al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Yo le voy a invitar para que en casa usted, con tiempo y con bendición, lea el capítulo completo. Está muy importante, muy bien. Y vamos así a bendecir al Señor. El tema de esta mañana o tarde ya lo he titulado Las 7 zambullidas de Naamán, o las 7 sumergidas de Naamán. Naamán, ¿quién es Naamán en realidad? ¿Por qué en la Biblia surge este relato tan impresionante? Quisiera hacer un rápido resumen de esta historia para entrar de lleno a los principios de la palabra. Usted esté muy atento, porque hoy, aparte de Naamán, Dios estará hablando de otros Naamanes. Y posiblemente hay muchos Naamanes aquí hoy. Y Naamanas también. Alabe a Dios, hermano. Usted alabe a Dios. Bien. La cuestión es que toda la historia ronda o circula en torno a este personaje llamado Naamán. Pero ¿quién es Naamán en realidad? Históricamente, Naamán, la Biblia lo describe como un general. Ciro era de Siria. Su rey era Ben-Hadad. Y estoy haciendo un resumen para que nos podamos ubicar después, porque quizás después, ya encarrerados, no va a haber mucho tiempo de abordar varios aspectos. ¿Quién es Naamán? ¿O quién fue? Un general valiente, dice la Biblia, y muy querido por el rey y su pueblo. Aparte de ser valiente y querido, Naamán era muy poderoso. Pero hay una característica que también lo distingue. Era un archimillonario. Era millonario. Yo diría que era como la segunda persona del reino. Y cuando hablamos de Siria, era un reino poderoso. Ben-Hadad era un rey poderoso que mantuvo guerra con el pueblo de Israel. Y ahí vamos a encontrar que Naamán, o más bien Ben-Hadad, tiempo atrás había llevado a cabo una guerra con otro personaje llamado Acab. Y ahora, en este momento, cuando la historia se relata, resulta que ya en los días cuando Naamán está en un apuro, en una grande necesidad, ya gobernaba otro rey. Ya no era Acab, ahora era su hijo. ¿Y cómo se llamaba? Jorán. Ese era ahora el rey. Pero aquí encontramos algo para que nos vayamos situando. Tanto
Acab como Jorán, dos reyes, padre e hijo, ellos de alguna manera eran reyes que no la llevaban bien con los profetas del pueblo. ¿Sí recuerdan que Acab, él dice la Biblia que cuando llamaba a un profeta llamado Micaías, inclusive cuando quiso hacerle guerra a Ben-Hadad, Josafat, que era otro rey también, porque Israel estaba dividido, lo manda a llamar y hacen una alianza. Y Josafat le dice: rey, es cierto que ya reuniste a muchos profetas para que te profeticen si vas o no a la batalla, pero no habrá otro profeta que pues no está por demás. Sí, hay un tal Micaías, pero con él no profetiza mal, siempre profetiza puras cosas malas. Era este rey el padre de Jorán. Ahora, ¿quién es Jorán? Jorán era el rey que estaba en su turno cuando Naamán lo fue a visitar. ¿Pero por qué lo fue a visitar? Bueno, ya usted leyó la Biblia, creo que ya conoce la historia. Y encontramos, hermano, aquí le quisiera decir tres cosas muy importantes antes ya de entrar en todo lo que es la trama de la historia. ¿Qué hacemos cuando estamos ante una gran necesidad? Por ejemplo, que se está muriendo un hijo, un padre, un hermano que está grave y que vemos que pues hay un gran problema, o tuvo un accidente. Corremos rápidamente al hospital. No importa lo que estemos haciendo, vamos, pero a toda velocidad. Rompemos la alcancía, la cochinita, sacamos toda la cuenta bancaria y no importa, no vamos a escatimar si es un ser querido, aún hasta conseguir préstamos y quedemos endeudados. Bueno, eso sucedió en torno a Naamán. La historia circula en torno a lo siguiente. Y el primer punto que quiero mencionar es precisamente la necesidad de Naamán. La necesidad de Naamán, sí. Mire, hoy el tema, ¿cómo lo hemos llamado? Las 7 zambullidas de Naamán. Pero mire, la historia comienza así: que Naamán tenía una gran necesidad. Él estaba prácticamente conduciéndose rápidamente a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque aunque era poderoso, valiente, muy querido por el rey, el pueblo, y tenía mucho dinero, la Biblia describe a Naamán, el principal general del rey Ben-Hadad, que era leproso. Estaba leproso. Bueno, en primer lugar, la lepra es símbolo del pecado. Así es que hoy puede haber alguien que haya contraído no COVID, que es una pandemia terrible, sino que haya contraído lepra. ¿Y qué es lepra? Pecado. Y si alguien está jugando con el pecado y piensa que va a salir bien librado, quiero decirte que te va a llegar la factura muy cara. Escuche lo que dice la historia. La lepra en ese entonces, hoy en día está, pudiéramos decir, erradicada. En ese entonces no había cura. La lepra era una enfermedad incurable. ¿Pero qué era la lepra? La lepra comenzaba cuando la persona se infectaba con otro leproso, le empezaban a salir manchas rojas. Con el paso de los días, esas manchas adoptaban un color blanco, se hacían blancas, y después esas manchas blancas empezaban a corroer, es decir, a podrir la carne, los tendones, los huesos. Se describe que un leproso se le empezaba a caer las orejas,
porque se podrían. El pelo. Los datos históricos narran que todos los leprosos quedaban sin nariz porque la nariz se le caía a pedazos, los dedos de las manos, de los pies, y después empezaba a corroer los tendones, parte del cuerpo. Su muerte era terrible, y aunque esa infección era terrible, cada parte de su cuerpo que caía a pedazos era hasta cierta manera indolor, es decir, que no sentía. De repente veía que ya no tenía la nariz, un dedo, la muñeca de una mano, pedazos por donde quiera. Su cuerpo empezaba a caer a pedazos, de tal manera que, hermano, la muerte llegaba de forma segura. Pues bien, Naamán, hermano, con todo su dinero, con todo lo que él poseía, con todo aquello, él era leproso, estaba leproso, y la muerte era segura, estaba cabalgando en torno a él, persiguiéndolo, de tal manera que no había cura alguna para que él pudiera sanar. Ahora, ¿qué sigue en la historia? La Biblia relata que tiempo atrás, dice la Biblia, que había sido llevada cautiva a Siria varios judíos israelitas, y entre ellos una muchacha, dice la Biblia, que llegó como criada a vivir a casa de Naamán. Sí, ahí vivía, pero era una sirvienta, una criada, era una muchacha. Y la Biblia dice que entonces la muchacha, en un momento dado, fíjese la importancia de dar el testimonio, hermanos. Si todos nosotros nos alistáramos para testificar de Dios, sin siempre que tengamos un motivo con el que nos encontramos de decirle: Cristo te ama, mira, ven a la iglesia, mira, Cristo salva, Cristo sana, Cristo, oiga, hermano, este lugar no cabría, un auditorio no cabría, un estadio no cabría, hermano, para decirles que los enfermos hay un sanador, a los que están desahuciados médicamente, a los que tienen problemas, hermano. Bueno, sin hacer más tiempo, dice la Biblia que esta muchacha un día seguramente había ganado la confianza de la esposa de Naamán, y le refirió contándole y testificándole: ¿sabe qué, mi señora? Si mi señor, su esposo Naamán, quisiera sanar, yo hoy le digo que en mi tierra, en Samaria, hay un profeta de Dios. No le dijo, no lo refirió al rey Joram, él no era profeta, pero le dice: hay un profeta que vive en Samaria, de la región y tierra de Israel, y él lo va a sanar. No dijo a lo mejor, no. Ella sabía, hermano, y con seguridad habló. La importancia de hablar con certeza y con fe. El profeta lo va a sanar. Seguramente la esposa quedó impresionada con ese testimonio. ¿Alguien en alguna ocasión, cuando usted ha estado enfermo, le ha referido a alguien: no, mira, tal persona, allá hay un curandero? Y hay cristianos que van a parar hasta con los brujos, hermanos, para que le haga una limpia. Yo he conocido a varias personas, dos en especial, que fueron allá viajaron, gastaron su dinero, allá el otro. Entre ellas yo hablaría de una tercera mujer que tenía, dice la Biblia, flujo de sangre. Dice la Biblia que anduvo de aquí para allá buscando médicos, gastó todo su dinero, que seguramente tenía dinero, y hermano, nunca pudo sanar. Bueno, entonces dice la Biblia que la esposa rápidamente fue con el esposo Naamán y le dio el testimonio de esta muchacha, de esta chica, y le dijo: ¿sabes qué? La sirvienta dice
que hay un profeta que te puede sanar. Naamán en ese momento, cuando escuchó el testimonio, no dudó por un momento. La Biblia dice que Naamán en ese momento, y lo quiero decir en un término para que no sea muy claro, dice que fue y abrió la caja fuerte, si es que la tenía, y dice la palabra que sacó de sus millones que tenía, porque era multimillonario. Dice que entonces lo primero que hizo fue hacer planes para cuanto antes, porque la muerte estaba tocando a su puerta, y planeó ir a Israel lo más pronto posible. Y fue con el rey y le refirió diciéndole: ¿sabes qué? Me dijeron que en Israel yo puedo ser sano, hay un profeta. Y el rey Ben-Hadad le dijo: está bien, ve, yo te voy a dar cartas diplomáticas para que las lleves al rey Joram de Israel, hijo de Acab, y vete cuanto antes. Le envió con un ejército, con criados, mozos y muchos soldados. Pero cuando Naamán se disponía a viajar, abrió su caja fuerte y sacó muchas riquezas. Naamán por naturaleza era una persona altiva, orgullosa, testaruda. No estoy hablando de nadie de aquí, estoy hablando de Naamán. Era una persona terrible, altiva, altanera, una persona que, arropada en el poder, miraba de arriba a abajo a cualquiera, daba órdenes y tenían que ser obedecidas. Podía matar a alguien que le hiciera un desaire o que no le hiciera reverencia. Pero ahora estaba leproso. Pero hermano, a pesar de la lepra, él seguía orgulloso, vanidoso, altivo. ¿Ha conocido usted una persona que está muriendo y sigue bien orgulloso? Yo sí. He estado como ministro, no porque yo lo deseo o me gusta estar cuando alguien está muriendo. No me gusta, a nadie le gusta estar, pero yo he estado. Y algunos, por ejemplo uno, yo creo que estaba ya agonizando, tenía minutos o segundos de vida. Y estaba peleando todavía. A ver, tú, ¿y por qué? Oye, casi ya no tenía ni aliento, pero estaba todavía. Otra mujer, ya muy ancianita, estaba agonizando. Y en su agonía estaba preguntando: ¿dónde está mi dinero, mi bolso? ¿Para qué quería el dinero? Si en segundos se iba a morir. ¿Acaso se iba a llevar ese bolso de dinero? Pero la codicia la persiguió hasta la muerte. Al otro, la altivez, el orgullo, la ira. Y si los están agonizando son desobedientes, iracundos, enojones, altivos, orgullosos, altaneros, soberbios, pues ¿qué será? ¿Qué será de nosotros? Dios nos guarde. Pues bien, hermano, Naamán, dice la Biblia, que era una persona tan orgullosa que en ese momento, cuando emprende el viaje a Israel, él le había dicho la esposa: dice la sierva que hay un profeta que te puede sanar. Pero no le dijo: ¿y sabes qué? Cobra tanto. ¿O le dijo cobra tanto? No, porque los profetas no cobran, ni tampoco los pastores de hoy, ni los que oran por los enfermos. Porque esto no es un negocio, aunque muchos los han convertido en un negocio y muchos ni sanan, pero de todas maneras se lleva el dinero. El asunto es que la palabra dice, hermano, que Naamán era, o siendo un multimillonario, salió deprisa llevando cartas
diplomáticas de recomendación que su rey le daba para el rey Joram de Israel. Y en ese momento quiero que capte este asunto que es tan pero tan importante. La palabra dice que Naamán salió, pero oiga lo que le voy a decir, hermano. Esto es impresionante. El orgullo financiero de Naamán. Dice que abrió su caja fuerte y sacó, ¿cuántos talentos de plata? 10. ¿Cuántas piezas de oro? 6,000. Oiga, si fueron anillos de oro, 6,000 anillos. Fíjese que yo no lo había comprendido eso. Había siempre dicho 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Barato. No es así. Pero cuando lo estudia uno de fondo, imagínense 6,000 relojes de oro, 6,000 cadenas de esas gruesotas que usan los narcotraficantes de oro, 6,000 cadenas, 10 talentos de plata. Le voy a decir, hermano, lo que esto significa. Dice que salió a prisa, rápido Naamán, pero vació o tomó parte de su fortuna porque la llevaba. ¿Usted se ha preguntado por qué llevó todo esto Naamán? Alguien dígame algo de su lugar. Como para pagar, como que sobornar, como mira, ¿quién me va a hacer el milagro? Aquí está mi oro. O sea, pagar. Todos queremos pagarle a Dios, hermano. No siempre nuestro mejor esfuerzo es bien atendido por Dios, porque muchas veces nuestro esfuerzo es como para pagarle a Dios, como un tipo de conciencia, de descanso de conciencia. Pues bien, hermano, Naamán salió corriendo, dice la Biblia, y llevaba un ejército, caballos, carruajes, siervos, criados, y cargó seguramente remolques, 10 talentos de plata. Pero ¿sabe cuánto significa? Yo traté de acercarme lo más próximo a una interpretación actual en dinero y me dio este resultado. No es tan real, porque en los tiempos hay cambio, como el dólar hoy, que hoy estaba tanto, mañana menos, pasado mañana más. Bueno, hermano, 10 talentos de plata equivalía a 1,200 libras. En kilos, 644 kilos. En pesos, 11,5 millones. En dólares, 580,000 dólares. Oiga, ¿no le parece que era mucho dinero? Es como que alguien viene a pedir una sanidad acá. Iglesia, Nuevo Pacto. Y viene, hermano, sabemos que aquí los enfermos sanan. Alguien sanó de cáncer, alguien se levantó, alguien allá, aquello. Gloria a Dios. Oiga, qué caros son esos tratamientos médicamente. Nomás porque venga por nosotros la ambulancia. Hermano Álvaro, usted experimentó por una situación. Aprovecho para decirle bienvenido y gloria a Dios. Pero todo eso, cuando nos dan las cuentas, 1,700 por nomás por 20 minutos de viaje en la ambulancia. No se diga el tratamiento, hermano. Pues bien, Naamán, él trató de hacer un balance y dijo: voy a llevar 10 talentos de plata, 644 kilos. Solamente en un carruaje se podía transportar esta cantidad. Y no se diga el oro. Si la plata es muy remunerada, el oro no se diga, 66,000 piezas de oro. Traté de investigar, y muchos comentaristas sugieren que debió de ser un promedio de 60 kilos de oro. 60 kilos de oro, una cadenita que no pesa nada, solo unos gramos u onzas, ¿verdad? Como se maneja la línea. Va y la vende y le va a decir: pues te vale 10,000 dólares o 3,000 dólares, o lo más barato
$800, pero era un equivalente a 60 kilos de oro puro de 24 quilates, que equivalía a la cantidad módica de $2.517.000. Pero traducido a pesos mexicanos son 50.340.000 pesos. Sumado, pero falta, y 10 mudas de vestidos nuevos. Pero ¿sabe que esos vestidos nuevos, sobre todo para estos generales y los ricos, valían oro puro? ¿Se acuerda usted de aquel hombre rico que dice que se vestía de púrpura? Algunos comentaristas dicen que un vestido de estos hoy en día valdría $20,000 un vestido. Y usted dice: no, hermano, ¿cómo cree? Si mi vestido costó $30. Pues sí, pero aquellos eran vestidos de púrpura, que para poder confeccionar un vestido necesitaban capturar del mar una especie de moluscos para poder, hermano, confeccionar una vestidura. Pero estas vestiduras estaban adornadas con plata, con oro, con perlas preciosas, de tal manera que 10 mudas de vestidos era demasiado dinero. Posiblemente $500,000 o de dólares. Es decir, que algún comentarista considera que por lo menos este general Naamán llevaba de riquezas alrededor de $3,300,000. En pesos, 75 millones de pesos. Imagínense que alguien viene y Dios lo sana y es millonario y dice: aquí traigo carros, oro, dólares, y voy a pagar por mi milagro. Usted está comprendiendo a dónde Dios nos quiere llevar. Que el reino de Dios y su gloria no se compra con dinero. Pues bien, todo esto, hermano, lo llevó, dice la palabra. Y entonces, en su caminata y trayectoria, dice la palabra que Naamán llegó, pero no llegó a casa del profeta. La palabra dice que Naamán llegó a casa o al palacio del rey con una caravana, dice, de soldados y siervos y mucho dinero, hermano, de tal manera que cuando el rey Joram, porque no había avisado con tiempo, dice que cuando lo vio se asombró. Como una caravana enorme y su principal general de un pueblo enemigo, porque ellos habían estado en guerra, ahora estaban en varios años de paz. Viene ahora, ¿a qué viene? Y hermano, Naamán, entonces, cuando estuvo frente al rey Joram, dice que entregó las cartas del rey. Debieron de ser varias cartas. Mira, mis recomendaciones, es mi principal general, lo queremos mucho, es poderoso, es valiente. Bueno, que no pudo haber hablado de él, pero había entre ellas otra hoja que decía, y así decía: tomó también Joram la carta que el rey Joram le enviaba, y cuando la tomó, la carta decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán, que es poderoso, valiente y muy amado, y lo envío con un propósito, para que lo sanes de su lepra. ¿Qué hizo Joram? Dice que rasgó sus vestiduras y pues pegó el grito al cielo y dijo: ¿quién soy yo para que sane a alguien de lepra? ¿Acaso soy Dios? Y se refirió a sus consejeros y volteado a ellos les digo: ya ven cómo Joram, hemos firmado un tratado de paz, pero a toda hora busca la manera de cómo hacerme guerra, hacerme pleito. ¿Por qué ahora manda a Naamán leproso y quiere que yo lo sane? ¿Acaso soy Dios? En realidad yo pienso que Ben-Hadad, rey de Siria,
no envió su siervo con el rey para que lo sanara. Pero el asunto burocrático, usted sabe, entre una y otra cosa, se perdió la idea y Naamán fue directo con el rey, cuando realmente era con el profeta. Bueno, en ese momento, cuando oyó Eliseo el profeta que vivía en Samaria, la calamidad, el problema el que estaba pasando su rey Joram, le mandó a decir: ¿sabes qué? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso no hay profeta en la tierra para que Dios lo sane? Y en ese momento dice la palabra que lo envió. Pero aquí hay un problema, hermanos. Tanto el rey como los profetas siempre habían estado como que en conflicto. Los reyes casi no estaban en paz con los profetas, porque ellos creían que les causaban problemas. Es decir, que Joram poco sabía de Eliseo, poco sabía de él, de tal manera que trataban de evitarlos, y solo cuando había un apuro los mandaban a llamar para que les profetizaran algo. Pero bien, finalmente, hermano, la palabra dice que llegó el aviso al rey, y el rey mandó a Naamán a casa de Eliseo. Seguramente un guía los guió, y cuando llegaron a la casa de Eliseo, no era un palacio, hermanos, ni siquiera una mansión. No puedo decir mucho, pero seguramente era una casa demasiado sencilla. Ahí vivía el profeta Eliseo, y Eliseo tenía sirvientes también, y sobre todo un siervo llamado Giesi. Y cuando llegó, ustedes se pueden imaginar, hermano, cuando llega Naamán, aquel hombre orgulloso, altivo, poderoso, rico, con ese contingente que de alguna manera pues aplastaba a todo el mundo al simplemente ver toda esa situación. Dice la Biblia que cuando llegó se pararon frente a la casa de Eliseo, y Naamán, él pensó, y no solo pensó, creyó que Eliseo saldría para hacerle reverencia y pues hacerle honra y toda una letanía de reconocimientos. Déjame tomarme una foto contigo, Naamán. No había fotos, pero pues eso pasa cuando llega el presidente, ¿verdad? Todo el mundo, aplauso de una foto, aquello y demás. Pero dice la palabra que cuando Naamán llegó, dice que se paró a la casa, y la puerta, bueno, estoy hablando de un modismo, ni abrieron la puerta, sino que escuchó que detrás de esa casita se abrió la puerta, y allá venía un hombre, a lo mejor era muy joven o hasta adolescente, y ahí venía corriendo, y llega ante Naamán y le dice: dice el profeta que te vayas al río Jordán, que te sumerjas. Pero leo textualmente, dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se va a restaurar y serás limpio. Y dio la media vuelta, y ni la foto ni nada, y se fue. Y Naamán, ¿cómo me hubiera gustado estar en esa escena, hermano? Así verla como en película. Y Naamán, y todos se quedaron así. Ni siquiera lo saludó, ni siquiera salió, ni siquiera la puerta se abrió, pues. El profeta no salió. Posiblemente algunos son charlatanes, no sirven para nada, irrespetuosos. A lo mejor algún siervo pudo haber dicho: ¿sabes qué, Naamán? Ataquemos la casa y vamos a matarles, vamos a destruirlo. Pero bueno, él iba con una necesidad profunda. Pero dice la palabra que Naamán se quedó así, hermano, y en ese momento dice que afloró en su interior, la sangre le hervía así.
Así como cuando los cristianos se enojan. Me gusta tratar de interpretar lo más hondo y profundo posible, pero ya me imagino a Naamán. Estaba iracundo, que explotaba. La Biblia dice que estaba enojado. Enojado porque no salió Eliseo. Como una persona que soy tan importante no salió ni siquiera a saludarme o a darme el mensaje. A continuación, él expresó algo más. Él dijo: debió de haber salido y pararse frente a su Dios, levantar las manos. Oiga, él estaba como haciendo toda la trama, como diciendo: así tenía que hacerlo. Naamán dijo: he aquí, yo decía para mí, él saldrá, me hará reverencia, me invitará a cada hora a comer algo, me dará un vaso de agua, él saldrá, me hará reverencia, aplausos, etcétera, porque el general está aquí. Pero dijo: no salió. Y yo pensé para mí que él saldría, pero luego dice: y estando en pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, y luego alzaría su mano, y después tocaría mis llagas, y la lepra iba a sanar. Oiga, ¿quiere decir que a Dios le vamos a decir cómo? Ese es el error que muchas veces los cristianos cometemos, y muchas veces a los ministros los llevamos a la ruina y profanamos lo que es el testimonio del milagro y de la gloria de Dios, que queremos que sea como nosotros queremos. Es como cuando al que anda buscando una esposa: Señor, dámela, pastor o ministro o profeta o apóstol, ore por mí, mire, yo quiero una esposa. Perfecto, voy a orar por ti, sí, pero que sea Juana. O sea, estamos queriendo manipular a Dios. Una ocasión yo estaba ahora hace muchos años en una iglesia, y puse mi mano así sobre la cabeza del hermano, y él me la agarró y me dijo: no, aquí, o sea, como que él queriendo manipular una situación. Hágalo acá, allá. No es así, hermano. Es que no es la mano, no es aquello, no es el lugar. Es Dios el que va a obrar. Bendito es el Señor. Pero bien, hermano, Naamán estaba enojado. ¿Cómo que me manda a bañar? Oiga, literalmente lo mandó a bañar. Él estaba enojado. Estaba tan enojado que de tal manera que él expresó, vamos, en otras palabras, él sintió que su ego había sido humillado. Pero no era Eliseo, era Dios el que estaba empezando a tratar. Que si no dejamos el orgullo, que si usted no deja la desobediencia, que si usted no deja de ser vanidoso, que si usted, hermano, no deja aquello que es contrario a la humildad, entonces Dios va a tratar con nosotros. Pues bien, el ego de Naamán había sido terriblemente humillado, de tal manera que en ese momento dijo: ¿cómo es posible que me manda a bañar, y para peor de males, en un río sucio? Llegó a decir: ¿acaso no está otro río en Damasco, por ejemplo, el río Farfar y Habana, que son ríos limpios, grandes, hermosos, y me manda al río Jordán? El río Jordán se caracteriza por ser un río no muy limpio. Sí, no es un río muy limpio, pero finalmente, bueno, era a donde Dios quería glorificarse. Bendito es Dios. Y ahí empezó el cuestionamiento. Naamán fue atacado por su orgullo y empezó a cuestionar. Esto ya lo he dicho. Él dijo: seguramente él va a salir, estando de pie invocará el nombre de Jehová, alzará su mano, tocará el lugar de mi lepra, y la lepra va a sanar. Pero Dios es soberano, hermanos, y Dios hace las cosas como Él quiere. Muchas veces como cristianos
cuando estamos en una necesidad, pensamos que si no está el que va a orar, quien fuere, no va a suceder la sanidad. Y yo quiero decirte que la sanidad es por Dios, que es verdad. Hay ministros, hay dones que va y deben de ser ministrados, pero cuando Dios se va a glorificar, todo eso, hermano, no quiero, por supuesto, torcer la palabra, sale sobrando, porque finalmente la evidencia de un Dios glorioso se va a hacer, hermano. Vamos, y va a suceder el milagro con o sin la presencia del ministro. Vamos, con o sin la presencia de un templo, con o sin la presencia de música de fondo, hermano, va a suceder el milagro, porque es Dios el que se va a glorificar. Bendito es Dios, y no es necesaria la intervención humana. Dios es Dios y es soberano y tiene poder. Dele la gloria a Dios, hermano. Qué maravilloso es hablar de ello. Pero finalmente Naamán era muy altivo, muy orgulloso. Él, a través del poder, trató de abusar y tratar de torcer los principios de la palabra. Y la Biblia dice que en ese momento Naamán, su enojo lo convirtió en una necedad, y los cuestionamientos en destruir lo que Dios quería hacer en él. Y la palabra dice que en ese momento dio la orden a todo su contingente, esa caravana que debió de ser enorme, y les dijo: ¿saben qué? Vámonos, aquí no ha pasado nada, vámonos. Estaba enojado. Y hermano, en ese momento dice que empezó a caminar, pero ahora de regreso a casa, a Siria. Lo que el profeta le dio por orden le pareció muy humillante. En el camino sus siervos, seguramente sus soldados, algunos que tenían confianza, se acercaron a él y le dijeron lo que muchas veces sucede a diario en los cristianos. Muchas veces cuando estamos en necesidad, Dios nos pide algo tan sencillo y nosotros nos enojamos y queremos hacer algo. En la carta a 1 Corintios capítulo 13, la Biblia dice, hablando del amor, que el amor es una arma de guerra para lograr y mover la mano de Dios. El amor, la fe, la creencia en Dios. Bendito es el Señor. Pero dice la palabra, alguien puede dar su cuerpo para ser quemado, repartir todo su hacienda. Hermano, eso es lo que Naamán estaba haciendo. Él pensó que con su dinero las cosas iban a suceder, y se equivocó, porque Dios no se glorifica con el dinero, con la fama. Dios no puede ser impresionado por nada. Podemos acercarnos y decir: Señor, pero mira, yo te sirvo, soy predicador, soy pastor, soy el cantante, el músico, el hermano que más ofrenda, más diezma, aquello, el otro, el que más trabaja, etcétera, etcétera. Pero finalmente, hermano, muchas de las veces Dios no te va a pedir cosas complicadas, porque entonces estaríamos como pagándole el milagro a Dios. A alguien que Dios lo ha sanado de enfermedad, Dios le pidió $10,000. No. A alguien que Dios lo sanó, le dijo: tienes que irte corriendo de aquí hasta Albuquerque. No. Alguien que Dios te dio una sanidad gloriosa, ¿te ha pedido córtate un brazo? No. Pero yo aseguro que si tu hijo está muriendo y Dios te dijera: va a sanar, si te vas corriendo de aquí al Albuquerque, ya saldrías corriendo aunque nunca hagas ejercicio. Si te dijera Dios: te voy a sanar a tu hijo que está falleciendo, pero córtate una mano, ¿se la cortaría? ¿Usted que es padre o madre? Yo sí lo haría. Pero no es más complicado cortarse una mano o salir corriendo sin parar hasta Albuquerque que Dios te diga: voy a sanar a tu hijo.
¿cuánto, Dios? 10 talentos de plata no tengo, pero los consigo. 60 kilos de oro no los tengo, pero a ver qué hago, robo, pero te los traigo. Está como cuando capturan o raptan o secuestran a un hijo de familia. Esa familia quizás no tiene, pero de un día a otro consigue los 2 millones de pesos que piden los raptores. Lo mismo sucede, hermano, con los cristianos. Vamos, tenemos la necesidad, y estoy hablando, hermano, solo de un caso, pero puede haber 1000 casos, una persecución, un problema legal, una petición que nos está ahogando. Y venimos, Dios, ¿qué quieres? ¿Cuánto de dinero? ¿Qué debo de hacer? Ayunar 40 días. Yo sé que el ayuno, hermano, es bendición. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué te puedo pagar? Si escucháramos a Dios, si tuviéramos ojos muy abiertos, Dios nos diría: no, yo no te estoy pidiendo nada de eso. Lo único que te estoy pidiendo es: obedéceme. Sé más sencillo, sé más humilde, sé más obediente. Deja de ser altivo y orgulloso, vanaglorioso. Deja eso. Y es ahí donde muchos suspiran. No es sencillo. Sí es sencillo, pero muchas veces el pecado, la carnalidad, el orgullo, la vanidad nos impide hacer lo que Dios nos dice. Obedece. Dios le dijo a Naamán: yo no te pido tu oro, ni tus vestidos, ni tu plata. Yo no te pido eso. Yo solamente te doy la palabra a través de mi siervo profeta Eliseo. Solamente tienes que ir al Jordán y zambullirte 7 veces. Hermano, quizás usted ha leído esto infinidades de veces. Conoce la historia de Naamán a perfección. Conoce la historia de que el profeta lo envió a que se zambulliera 7 veces. Que él se enojó, que no quiso, que él habló de otros ríos. ¿Y por qué no me mandó a otro río? ¿Y por qué a sumergirme? Que no podía poner su mano sobre mí. Hermano, conocemos la historia a la perfección. Pero lo que no conocemos es la obediencia. No conocemos que cuando Dios ordena, hay que cumplir. No conocemos lo que es la humildad, porque la soberbia está a flor de piel. No se nos puede dar una pequeña exhortación porque explotamos. Queremos reconocimientos del hombre. Queremos ocupar, hermano, la pantalla principal. Queremos, hermano, realmente ser los que gobiernen. Si no se hace así, entonces yo no estaré contento. Si no se hace así, yo no voy a recibir lo que Dios me pide, hermano. Y queremos que las cosas se hagan a nuestro antojo, a nuestro gusto, que se hagan conforme a nuestro poder, a nuestro orgullo y vanidad. Pues, hermano, la palabra dice que Naamán se levantó, dio la media vuelta, y él, dice la palabra, que se fue. No pudo impresionar a Dios por lo que él era. ¿Cómo era? Valiente, valeroso, rico, amado. ¿Usted cree que yo voy a impresionar a Dios porque toco un instrumento? ¿Porque predico? ¿Usted cree que puede impresionar a Dios por traer una corbata? ¿Usted cree que usted puede impresionar a Dios porque es cristiano, porque trae una moneda, hermano, o un billete de $20 o 100 o lo que fuera? ¿Usted cree que puede impresionar a Dios por lo que ha contribuido y por lo que hace? No. Eso será redimido cuando estemos con Dios como galardones y coronas. Pero tratándose de mi relación con Dios,
A Dios yo no lo impresiono con nada. Lo único que puede impresionar a Dios es mi obediencia, es mi humildad. Es esto, hermano. Si Naamán hubiera sido humilde en ese momento cuando estaba frente a la casa del profeta, él hubiera sanado. Sin embargo, era necesario llevar todo ese protocolo, vamos a por así decirlo, que Dios demanda de nosotros. Primero tienes que, ¿qué dice la Biblia? Es bíblico. Cuando traes tu ofrenda o traes una necesidad y la traes al altar, ¿qué dice Dios? Primero, arréglate, ve y pide perdón, amístate, y entonces vienes. Cuando le pidas a Dios un milagro, y ese es el secreto bíblico de hoy, revelado por Dios. Cuando, hermano, le pidas un milagro, una necesidad, una respuesta que tú tienes en tu vida, algo que has pedido pero que no lo has recibido. Pero cuando tengas una necesidad grande, antes de pedírsela a Dios, porque nos haces un recorrido. ¿En dónde estás mal? ¿Con quién estás enemistado? ¿Cómo están tus planes de humildad, de obediencia, de sencillez, de espiritualidad, de santidad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Por eso muchas veces le pedimos a Dios y no sucede de nada, porque le damos la espalda. Como Naamán, él nos dice: haz esto, obedece, perdona, ama. ¿Qué significa? En otras palabras, ve y sumérgete. 1, 2, 3, no una, sino 2, 3, 4, 5, 6. Y a la número 7. El número 7 es el número pleno de Dios, es el número perfecto. Es ahí, hermano, donde el milagro se destraba. La palabra dice que la fe mueve la mano de Dios. La palabra fe, hermano, es el caminar. Son los pasos de fe que debemos de dar. Naamán no los quería dar. Él quería que el profeta se levantara, que lo ministrara, que lo ungiera con aceite, que orara a su Dios y que el milagro iba a suceder. Pero Dios quería algo diferente en Naamán. Dios quería en Naamán algo totalmente diferente. Sí, Dios quería en Naamán que él diera pasos hacia el Jordán, que representa la vida nueva en Cristo Jesús, pasando por el arrepentimiento, morir al mundo, nacer de nuevo, bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo, andar en bendición, en santidad, ser más espirituales. Bendito es el Señor. Pero Naamán, hermano, todo lo contrario, de la vuelta, como muchos cristianos hacen, y se quedan sin el milagro y tienen pérdidas, hermano, económicas, materiales, físicas, aún familiares, porque en vez de hacer lo que Dios quiso, le dimos la espalda. Yo no puedo entender cómo Naamán, que iba con una enfermedad que lo estaba llevando a la muerte y que pensó que con dinero podía pagarle al profeta. Es que el profeta no era un curandero, era el profeta que daba la palabra solamente. El que sana es Dios. Pero Naamán, hermano, pensó que pagando con dinero, oro, plata, vestidos nuevos, hermano, iba a sanar. Pero que me mande a bañar 7 veces, no lo puedo entender. Estaba ciego. ¿Acaso era difícil que esta historia se repitiera en usted, que usted tiene cáncer terminal y que el profeta le dice: oh Dios, a través del siervo, ve y báñate 7 veces? Dios es incomprensible, pero sus caminos son no entendidos. Yo he podido ver cómo cuántas veces en un milagro Dios te dice: ¿sabes qué? Corre para ahí, ven 3 veces, haz lo otro, ve y haz aquello. ¿Sabes qué? Tu milagro no va a suceder ahorita, hasta que vayas y perdones con quien estás enojado. En ese momento se libera el milagro. Yo entiendo que muchas veces Dios nos dice: tu sanidad ya está,
pero resulta que no sanamos porque no hacemos lo que nuestro interior Dios te está demandando. Hay veces que ni siquiera se lo dice al profeta, ni siquiera al ministro, el pastor. Dios te lo está diciendo a ti directamente. Quizás te despertó con un sueño que tuviste, de que vayas y pidas perdón, de que vayas, hermano, y hagas cambios, de que cambies tu interior. Vamos, de que cambies tu manera de pensar, que la altivez la cambies en humildad, la soberbia en verdadera, hermano, disposición, la desobediencia en obediencia. Y cuando tú cambias, hermano, te estás sumergiendo en el río Jordán y el milagro va a suceder. Sumergirse 7 veces, en otras palabras, eran los pasos de fe para alcanzar el milagro. Naamán no lo entendió, dio la vuelta y se fue con todo su ejército. Pero los siervos, algún soldado se debió de haber acercado y le dijo: pero mire, mi señor, con todo respeto, si el profeta le hubiera pedido algo más grande, no lo haría. Entonces, si le pidió algo tan sencillo como irse a sumergir 7 veces al río Jordán, ¿por qué no lo hace? Debió de ser tanta la insistencia que Naamán, cuando iba rumbo a casa, como que reaccionó y dijo: verdad, si yo no hago, mi muerte es segura. Dice la palabra que dio la vuelta y un tanto desconfiado, inseguro, se dirigió al Jordán. Bendito es Dios. Cuando no nos queda más, tenemos que venir al arrepentimiento, a la cruz, al pie de la cruz. Quizás eres joven, tienes posición, estás sano, pero no esperes que venga el momento por el pecado llamado lepra. Y Naamán regresó al Jordán, dice la palabra. Y hermano, hace años vi una película donde así la narraron, posiblemente tenga mucho de verdad. Dice que cuando ya se iba acercando al río Naamán, le dijo a todos sus soldados y criados: saben que quédense acá, no vayan a ir, yo voy a ir solo. Quizás le daba pena el poderoso zambulléndose como niño 7 veces ahí. En parte creo eso. Y dice que llegó Naamán solito al río, se quitó su armadura porque era un general, sus vestiduras, quedó totalmente desnudo. Cuando nosotros nos desnudemos ante Dios y nos quitemos todo aquello, porque esa indumentaria, esas ropas caras, significa, hermano, la gloria de este mundo, la vanidad, el orgullo, la altanería. Y hermano, Naamán, ¿sabe qué hizo en ese momento? Vamos, antes de entrar al río no se entra con ropa, al río se entra desnudo. Bendito es el Señor. Al río de Dios debemos de entrar, hermano, solo tú y tu Dios. Bendito es el Señor. Y Naamán se quitó esa armadura, esas vestiduras caras, esas botas, hermano, de guerra. Toda su armadura la dejó ahí y entró al río Jordán totalmente desnudo. Ya me imagino a Naamán todo leproso. Pues cómo le iba a dar vergüenza si estaba lleno de llagas. Llagas y llagas. No había maquillaje que pudiera cubrir eso. Le daba vergüenza. Pues bien, con toda esa lepra entró al río, se sumergió, entró a lo más quizás que le daba al pecho, y en ese momento levantó, todavía quizás incrédulo, subiste hacia el cielo, pero en ese momento dijo: lo voy a hacer, lo voy a hacer. Él se determinó. Es que se necesita determinación, hermano. Y en ese momento Naamán, dice la palabra, que se empezó a sumergir Yo me imagino que cuando salía se veía sus manos, 2 y nada, 5, llegó a la 6ª sumergida y nada. ¿No le parece que a lo mejor la incredulidad ya lo estaba atacando? Como que 7 y nada. Quizás él debió de pensar, a lo mejor en la primera poco a poco iban desapareciendo, pero no pasaba nada. Y dice la palabra que cuando se sumergió, zambulló la 7ª vez, cuando dio el último paso de fe y salió del agua, dice que su piel no solamente estaba sana, dice que estaba como la piel de un bebé rejuvenecido.
¿Cómo es la piel de un bebé? Suave, tersa, relumbrante, llena de vigor. Cuando Dios hace tu milagro, lo va a hacer completo y no a medias. Y quiero terminar ya. La Biblia dice que Naamán salió brincando, ya me lo imagino. Llamó a sus siervos, soldados. Se vistió. Ahí sí ya no tuvo vergüenza. Yo creo que más bien hasta así desnudo. Soy sano para la gloria de Dios. Y en ese momento dice que el hermano levantó, se vistió y retornó a la casa del profeta Eliseo. La Biblia no nos describe más cosas. Quiero solamente concluir así. Dice la palabra que en ese momento, si tocó la puerta o si no, se le gritó lo que haya sucedido, pero lo que es claro, que en ese momento, hermano, él llegó, vamos, gozoso, eufórico, hermano, y Eliseo salió de su casa y Naamán le dijo: ahora conozco que no hay otro Dios como el Dios de Israel, bendito es el nombre del Señor. Y él hizo pacto con Dios, bendito es el Señor. Y hermano, vamos, la historia termina de esta manera. Y Naamán le dijo: ¿sabes qué, profeta? La Biblia así no lo describe, yo estoy parafraseando, pero es la tónica bíblica. Naamán le dijo: ¿sabes qué, profeta? Traje alrededor, bueno, le dijo lo que hay, ustedes ven. Traigo 10 talentos de plata, 60 kilos de oro, 10 mudas de ropa nueva. Si el profeta hubiera vivido en México, le hubiera dicho 75 millones de pesos. Si hubiera sido el profeta Eliseo gringo, le hubiera dicho 3,5 millones. Si hubiera sido de Chihuahua, pues en pesos. Si hubiera sido de Guatemala, ¿en qué le hubiera hablado? En reales. Pero como era de allá de las tierras bíblicas, eran talentos y piezas y mudas. Y le dijo: mira, esto es para ti, por haberme sanado, por haber hecho el milagro. Y la Biblia relata que Eliseo dijo: gracias, Naamán, todo esto va a servir para bendecir el ministerio mío. Y todo esto, mira, el ministerio se va a ir en grande, televisoras, estadios y carros y no, con 75 millones de pesos, ¿qué no vamos a hacer? Ya me imagino a Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo no era como muchos predicadores de hoy, que por el milagro hasta le ponen precio. Si tu milagro, ¿qué tienes? En la radio hay quienes decían: si tu enfermedad es de cáncer, tu ofrenda va a ser de $2,000. Si es gripa, 500. Si es dolor de muela, 300. Si es un cólico, $50. Le ponen precio a los milagros. Si es algo de muerte, tienes que donar tu casa. Eliseo le hubiera dicho: como tu enfermedad era de muerte, acepto los 75 millones de pesos o los 3,5 millones de pesos. Pero hermano, la palabra dice, y esto qué maravilloso, qué impresionante es, dice la palabra que en ese momento, cuando escucha el ofrecimiento, dice que Eliseo dijo: vive Jehová, que no aceptaré ni un céntimo de lo que tú traes, nada. Y a pesar de que dice que el Naamán le insistió, le rogó: por favor, aunque sea la mitad, aunque sea algo,
Y Eliseo dijo: no, no aceptaré nada, porque el reino de Dios no se compra con dinero, ni los milagros se pagan con riquezas. Alabado es Dios, no se puede anteponer esto. Quizás esta parte de este punto, quizás alguien diga: bueno, esto es para los siervos y le toca al pastor y a los que están aquí arriba. No, es para todos. ¿Cuántas veces como ministro, como hijo de Dios, Dios te va a usar para dar una palabra, orar por alguien, hacer algo? Y muchas veces quizás vas a tener la oferta del diablo, hermano, pero no aceptes, porque Dios, dice la palabra, que es el Dios de la gloria. Él no, dice, comparte su gloria con nada. Y la historia termina en un final feliz. Naamán se va a casa. Eliseo se queda sin un céntimo de plata y de oro, deprimido, desanimado porque no pudo cobrar. No. ¿Cómo me causa, hermana Olivia, un testimonio que nos daba el hermano Rodolfo? Se los voy a contar rapidísimo. Hoy tenemos todo el día a pesar de todo eso. Dice, nos platicaba que había dos hermanos misioneros que con su guitarra andaban de pueblo en pueblo cantando. Y donde iban, pues había ofrendas, ¿verdad? Y en cada lugar recogían una bolsa con sus ofrendas. Iban a la otra igual. No es que sea malo esto, pues el obrero es digno de su salario, dice la palabra. Pero dice la palabra que cuando terminó la gira, que fueron como no sé si 10 o 15 iglesias, pues ya la bolsa iba bien llena. Pero como eran de Chihuahua, pues tienen que pasar por un paso peligroso. Y cuando pasaron por ese pasadizo, ahí los estaba esperando Satanás, que había enviado 2 ladrones y que les quitan la bolsa de la alforja de dinero que llevaban. Los dejaron sin nada. Y los 2 misioneros, evangelistas, cantantes, evangelistas, dice que cuando se vieron que se les habían robado todo, me causa gracia como lo describe el hermano Rodolfo. Dice que cuando se vieron que ya no tenían nada y nomás les quedó la Biblia, porque no se la robaron, que alzan la Biblia. Y yo le digo: ¿cómo que alzan la Biblia? Pues sí, la alzaron para guardarla. Ya no iban a volver a cantar ni a predicar ni a nada. Es más, hasta dejaron de ser cristianos. Se desanimaron porque les robaron el dinero. ¿Usted cree que Eliseo estaba desanimado porque dejó ir una oportunidad enorme? No, hermano, él sabía en quién había creído. Él estaba consciente, hermano, de tal manera que Dios estaba glorificado. Y quiero terminar, hermano, que la historia, aunque termina en un feliz fin con Naamán y Eliseo, pero por ahí el diablo atacó a alguien llamado Giesi. Y dice que Giesi, los ojos se le iban en grande cuando veía el oro, la plata, las mulas. Y cómo mi profeta no acepta nada. ¿Cómo? Se quedó así como que queriendo agarrar algo. Y el profeta se fue, perdón, el general. Y ahí el diablo trabajó en su mente de Giesi. Dijo: ¿pero por qué no agarró nada? Vente, le dijo el diablo, y persigue a Naamán y dile. Y sí, ni tardo ni perezoso, corrió Giesi. Y ya me imagino que iba corriendo y alcanzó al ejército y a Naamán. Y a gritos dice que le gritaban: Naamán, Naamán. Y Naamán regresó: ¿qué pasa, siervo? ¿Le pasa algo al profeta? Oh, sí, es que dicen que me mandó que llegaron 2 hijos de profetas y que hay que darles de comer y hospedarlos en el hotel 5 estrellas, y que no tiene dinero para pagar el hotel o aquello o lo otro. Y dice que si le puedes dar, ¿cuánto? ¿Alguien recuerda? No le dijo unas onzas de oro, no, él se fue a lo grande, hermano. Le dijo: dice que si le puedes dar 2 talentos de plata y le puedes dar una muda
ropa. El general le dijo: toma eso y lo que quieras. Y al fin tomó 2 talentos de plata y 2 mudas. Era demasiado, hermano. Los 2 talentos los 2 talentos de plata pesaban alrededor de 240 libras y tenía que caminar mucho. No se los iba a aguantar él solo. La Biblia describe, es ahí donde yo sí creo toda esta tabulación. Dice la Biblia que tuvieron que cargar a 2 criados para llevar ese peso de plata. Las ropas eran pesadas, gruesas, adornadas con oro, colgadijos de plata, piedras preciosas. Y ahí vemos a Giezi regresando bien cargado, ¿no? Y llegó, y antes de llegar a casa dice que es un hoyo y enterró todo para que nadie supiera. Aquí no pasó nada. Y entró a la casa. Y Eliseo ahí estaba, allá en el rincón, los ojos así le brillaban. Y cuando lo vio Giezi, le dijo Eliseo: ¿de dónde vienes? Eliseo yo creo que estaba enojado, hermano. Era profeta, no lo podía engañar. Y Giezi dijo: de nada. Ahí estaba afuera podando las plantitas. Así nos pasa a nosotros. ¿De dónde vienes? Se fue a pecar y venimos aquí. De nada. Es más, pastor, me da lugar a testificar. Y como hoy vengo gozoso de ir al mundo, ahora sí, voy hasta diezmar y a ofrendar más. Y hasta se vuelve muy... Así llegó Giezi, hermano. Pero era hipocresía. Y el profeta le dice: ¿acaso no mi corazón estaba contigo cuando fuiste a pedir y tomar del Ciro 2 talentos de plata y 2 mudas de ropa? ¿Acaso es tiempo de hacer riquezas? ¿Acaso es tiempo de profanar la gloria de Dios? Alejarnos de Dios, dejar de orar, dejar de leer la palabra, de ayunar, de buscar del Señor por hacer riquezas que el diablo te va a ofertar. No siempre cuando te ofertan un buen trabajo viene de Dios. Tenemos que orar. No siempre cuando tienes una oferta viene de Dios. Y ese hermano, él profanó. Y la palabra dice que Eliseo estaba enojado. ¿Es tiempo acaso de plantar viñas, de cosechar vides, de hacer negocios, de hacer riquezas de oro y de plata? Yo le quiero decir esto, y con esto termino diciéndole: esta acción, hermano, de Giezi fue tan mezquina que realmente con la acción que él tomó profanó tanto el testimonio del milagro en Naamán, como profanó también el testimonio de la muchacha que refirió a la esposa de Naamán, como así también al propio rey Ben-Hadad. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Y por qué digo esto, hermano? ¿Qué iba a decir Naamán cuando llegara a su pueblo y testificara? Cuando lo viera limpio el rey, el pueblo, los soldados, porque se quedaron muchos soldados. Seguramente el rey le diría, feliz y riendo y con saltos, le diría: está sano, mi siervo. ¿Quién te oró? Seguramente él contaría todo el episodio. Seguramente Naamán le iba a decir: sí, fui y salió el profeta, pero ¿sabes qué? Dios tenía otro milagro, me mandó a bañar y después fui y le dije: ¿sabes qué? Aquí está este tesoro, es para ti. No quiso, me fui, pero después vino su criado y se llevó porque Eliseo me pidió. Oiga, sí, comprendió lo que quiero decir. A sus criados también le va a decir: ¿cuánto te costó? 2 talentos de plata y 2 mudas nuevas. Su esposa también le iba a decir: sí, pues solamente le pagué esto y esto, así.
Eso es profanar, hermanos. Eso es como de lo mal habido traerlo acá y darle. Como ir a pecar y venir a testificar. Es lo mismo. Como andar en el mundo y aparentar aquí que somos santos, santos, de la cabeza a los pies. Vámonos así. Giezi profanó. Y Eliseo le dijo: por haber ido a tomar lo que Dios no te mandó, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Y en ese momento Giezi salió de la casa para nunca más volver con Eliseo, blanco como la nieve, lleno de lepra. El pecado y juicio de Naamán se le pegó a Giezi. Él pudo haber sido el sucesor de Eliseo, como Eliseo lo fue de Elías, pero infringió, profanó, desobedeció y procuró lo del mundo, y eso le costó la lepra, el juicio y el pecado. Oremos a Dios y digámosle: Señor, yo quiero ser un cristiano diferente. No quiero ser como Giezi. Hazme como un Eliseo. Ayúdame para dar pasos como tu siervo Eliseo, y dar los pasos de fe que Naamán dio para descender al río Jordán. Cada zambullida es morir al mundo. Cada zambullida es dar un paso de fe para hacer morir el ego, el orgullo, la vanidad. Cada zambullida es prácticamente vamos a andar en bendición y poder caminar para la gloria de nuestro Dios. Dale gracias, hermano, y dile gracias, Padre, en esta hora por tu presencia. Gracias porque estás aquí en esta noche, en esta tarde, para bendecirnos, para ayudarnos, para abrir nuestros ojos. Oh, santo, santo. El pecado es una lepra, hermano, que te va a llevar a la muerte, a la ruina. El pecado es una lepra que te va a llevar a la destrucción. Es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de levantar nuestra voz en alto, nuestra frente, y levantarla ante el Creador y decirle gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria. Dale gracias, hermano. Dale gloria al Dios de la alabanza, al Dios de todo poder. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre eterno. Aleluya, aleluya. En esta hora nos postramos delante de ti, Dios. Te damos toda la gloria, toda la alabanza en este momento. Oh Dios, gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Aleluya. Es tiempo de adorar a Dios, de decirle gracias, Señor, por tu presencia, por tu bendición. Aleluya.
estás aquí, Señor. Estás aquí diciéndonos: ve, sumérgete en el río Jordán. Aleluya. No alterques con Dios, no hagas pleito con Dios, no le reproches. En ese momento de dificultad, cuando por la lepra, que es el pecado, has estado atribulado, o pasando por el valle de la sombra y de la muerte, posiblemente has peleado con Dios, le has reclamado, le has dicho: Señor, ¿por qué no obras el milagro como yo quiero y cuando yo quiero? Eso a Dios no le agrada. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Aleluya. Por eso en esta hora, dale la gloria a tu Dios. En esta hora corrijamos nuestro caminar, nuestro andar, que cada momento podamos vivir una vida renovada, una vida transformada. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias en esta hora. Iglesia, alistémonos para dar esos pasos, esos 7 pasos de obediencia, esos pasos que te llevará para vivir una vida libre del pecado, una vida más sumisa delante de Dios, una vida más humilde, más obediente, una vida más santa, una vida más dispuesta para servir a Dios y amarlo siempre.